Bien, familia, hace un momento estuvimos leyendo la lectura bíblica allí en el libro de Juan. Y yo quisiera que abrieran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, donde tuvimos la lectura bíblica. Y dice la palabra en el versículo 14. Evangelio según San Juan, versículo 14. Y dice la palabra: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hermanos, estamos en un tiempo que todos disfrutamos. Estamos en el tiempo de Navidad. Estamos en un tiempo donde se nota que es un tiempo diferente desde que usted sale a la calle. Todas las personas adornan sus casas y en ocasiones nos gusta dar vueltas por algunos barrios, ¿no? Porque ciertamente hay casas que están muy bien adornadas, muy bonitas, y las personas hacen un derroche de alegría y un derroche económico también, ¿no? Adornando las casas y poniendo luces. He podido ver tantas casas con diversos temas tan preciosos y tantas luces que realmente es algo hermoso. Ciertamente la Navidad es algo especial. Ahora bien, como hablábamos en la escuela dominical, nosotros no estamos celebrando fecha. Nosotros los cristianos no celebramos fecha, sino que celebramos un acontecimiento. Y no un acontecimiento cualquiera. Estamos celebrando el acontecimiento o uno de los acontecimientos más importantes de toda la historia de la humanidad. Y digo uno porque hay varios acontecimientos importantes. Uno es el nacimiento de Cristo, que es el que se celebra en Navidad. Otro es la muerte de Cristo, que se celebra en Semana Santa. La ascensión de Cristo es otro de los eventos más importantes. Y el evento más importante de toda la historia está por suceder todavía, que es cuando Cristo venga en gloria. Ahora bien, nosotros celebramos el acontecimiento más importante, uno de los más importantes, que es la entrada de Jesucristo a este mundo. Y es interesante cómo los evangelios presentan, cada uno de su forma, presentan la entrada de Cristo a este mundo. Y cuando usted llega al evangelio de Mateo, usted se encuentra historia que no la encontramos en el de Lucas, que son los que nos dan desde que nace Jesús, Lucas y Mateo. Pero me llama la atención cómo Juan presenta la Navidad, o podemos decir la entrada de Jesucristo a este mundo. Juan no comienza con aquel momento allí en Belén, en un establo, que es lo que todos vemos en la historia, el niño que nació y fue en un establo. No, Juan va mucho más allá. Juan va al comienzo de todo. Y en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, Juan dice: en el principio, al principio de todo, cuando no había nada, cuando nada se había creado, en el principio era el verbo, la palabra. Ahora, es interesante porque para nuestra cultura, la cultura occidental, el término palabra, el término verbo, no significa tanto como lo significaba para la cultura hebrea. De hecho, cuando usted lee el libro de Proverbios, en el libro de Proverbios, el autor personifica la sabiduría, porque para los hebreos la palabra era más que lo que significa para nosotros hoy. Y ahora dice Juan: en el principio, al comienzo de todo, solo había algo, y ese algo era la palabra, era el verbo. Y ese verbo estaba con Dios, y ese verbo era Dios. Este es el principio con Dios, así lo muestra Juan. Los demás autores vienen al comienzo, allí en Belén, pero este dice: un momento, la historia no comienza en Belén, la historia no comienza allí en el pesebre, la historia va mucho más allá. Al principio de todo, allí estaba Dios. Y ese Dios nos mostró su gracia. Ahora,
El término gracia es un término que a veces, debido a las limitaciones de nuestro idioma, gracias, te doy las gracias por esto, agradecimiento, pero el término gracia va mucho más allá. Gracia es el favor inmerecido que Dios nos ha mostrado. Es aquel favor por el cual Dios hace en nosotros lo que para nosotros es imposible lograr. Para que tengan una idea, cuando hablamos de misericordia, es cuando Dios no nos da lo que merecemos. Usted y yo somos pecadores. Y dice la Biblia que por ser pecadores estamos condenados. Pero por la misericordia de Dios, Dios no nos condena. Pero la gracia va mucho más allá. La gracia no es solamente no darnos lo que merecemos, sino que la gracia es cuando Dios, en su amor infinito, nos da lo que no merecemos. Y es por eso que Juan, cuando describe la entrada del Hijo de Dios a este mundo, dice: y a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Dios, amados hermanos, no solamente nos ha librado de la condenación del pecado, sino que nos ha llevado a un nivel superior, al nivel de hijos de Dios, solamente por la gracia. De manera que cuando Juan está presentando la entrada de Cristo, el Hijo de Dios, en este mundo, Juan nos está mostrando cómo Dios nos revela su gracia al humillarse y venir en forma de hombre a la tierra. En el libro de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, hay uno de los capítulos más tremendos que cada vez que yo lo leo es un momento de eso tremendo, porque dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Cristo es Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él, siendo Dios, dijo: soy Dios, pero voy a habitar entre los hombres como un hombre. Él voluntariamente no dejó de ser Dios, pero sí puso eso a un lado para convertirse en un hombre. Y estando en la forma de Dios, dice la Biblia, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese hombre, ese verbo, esa palabra, ese Dios se encarnó y se hizo hombre. Y es por eso que Mateo, cuando describe el nacimiento de Jesús, le dice: y ese niño se llamará Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Ahora, es interesante, dice en el versículo 14 del capítulo 1, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitar, literalmente, ustedes saben que lo que tenemos acá es una traducción, en este caso del griego. Esa palabra habitar viene del griego, que significa hacer tabernáculo, o hacer un pequeño tabernáculo, una pequeña habitación. Y eso nos remonta al Antiguo Testamento, donde Dios, al revelarse a su pueblo, manifestaba su presencia en un lugar que se llamaba el tabernáculo. Y ese tabernáculo estaba en medio del pueblo. Y el que quería ir a adorar a Dios, se acercaba a aquel tabernáculo. Pero ahora Juan está diciendo: aquel verbo, aquel Dios, y se hizo tabernáculo y habitó no ya en el medio de un pueblo, sino en el pueblo. Está en nosotros, está en ti. Y es por eso que Mateo dice: su nombre es Emanuel, que es Dios con nosotros. Y qué bendición, hermano. Qué maravilla saber que aquel día lo que sucedió
Fue el evento más glorioso. Dios se hizo hombre para estar ahora contigo, para estar en ti, para estar en medio tuyo. Qué bendición, mi amado hermano, saber que donde quiera que tú vayas, ahora Dios está en ti. Dios está a tu lado. Dios está donde quiera. Uno de los pasajes, yo te voy a decir, cada hermano tiene su pasaje favorito. Hay hermanos que tienen su pasaje de vida, texto de vida, no sé cómo le llaman algunos, pero digo, para mí uno de los pasajes más que más me encanta es cuando Jesús le dice a sus discípulos: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, Dios está conmigo. Dios está contigo. A veces vemos hermanos que están orando y: Señor, despídenos de este lugar, pero no de tu presencia. Y repetimos la idea, pero quiero decirte que eso es un pequeño disparate. No le pidas a Dios que no se vaya a tu presencia, porque el mismo Dios dijo: yo voy a estar con vosotros. Dios te dijo: yo estoy contigo. Él no se va a ir de tu lado. Él no va a alejarse de ti. Él ha prometido estar contigo. Y cuando tú le dices a Dios: despídeme de este lugar, pero no de tu presencia, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Dudando de Él, diciendo: Señor, tú me dijiste que vas a estar conmigo, pero tú me estás engañando. A lo mejor tú te puedes decir: no, Dios ha prometido estar con nosotros. Y es lo que hizo. Dice: aquel verbo se hizo carne, se hizo hombre, se hizo humano y habitó, hizo tabernáculo entre nosotros, y está en ti y está en mí. Pero no solamente esto. Este verbo, el Señor nos mostró su gracia cuando nos reveló su gloria a través de la encarnación de su Hijo. Miren que el texto nuevamente: el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y verdad. Y algunos piensan que Juan estaba refiriéndose a aquel momento, los que hemos ya leído estos pasajes, un momento donde estaba Pedro, Juan y Jacobo junto con Jesús en una pequeña montaña. Estaban orando y Jesús se transfiguró y se mostró en todo el resplandor de su gloria delante de ellos. ¿Recuerdan ese pasaje? Ahora, dice Juan aquí: vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. La gloria de Dios es un tema que encontramos en toda la Biblia y especialmente en el Antiguo Testamento. Hay un pasaje donde Moisés, este hombre que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, mientras estaban en el desierto, él estaba en la montaña cara a cara con Dios, y él le pide algo a Dios y le dice: Señor, yo quiero ver tu gloria. Y Dios le dice a Moisés: entiende algo, nadie puede ver mi rostro y vivir, pero te voy a enseñar solamente mis espaldas. Y dice la palabra que en aquel momento, en la experiencia que tuvo Moisés, Dios reveló algo, y hizo pasar, dice la Biblia, todo su bien delante de Moisés. Y Moisés, cuando bajó del monte, dice que su rostro resplandecía por haber estado en la presencia de Dios. Ahora quiero decirte algo: a ti y a mí se nos ha revelado más gloria de Dios que la que Dios le reveló a Moisés. Porque dice aquí la palabra: vimos su gloria. En Cristo se nos revela la gloria de Dios. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, donde Dios dice: yo soy Jehová, Dios de toda carne, no daré mi gloria a nadie más. Fíjense, pero ahora en Cristo, dice aquí la palabra, su gloria nos ha sido revelada. Y en la oración de Juan 17 encontramos un pasaje tremendo. Por ahí hay grupos que dicen que Jesucristo no puede ser Dios. No puede ser Dios. Bueno, en Juan 17 dice algo. Jesús, en su oración intercesora, Jesús dice: Padre, glorifícame al lado tuyo con la gloria que yo tuve antes que el mundo fuese. En otras palabras, Jesús está diciendo: Señor, en la gloria que yo tuve a tu lado antes que nada, glorifícame ahora nuevamente.
con esa gloria que yo tuve antes que el mundo fuese. Esa gloria de Dios, el Dios que dice que no comparte su gloria con nadie más, era la misma gloria que compartía con Jesucristo, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios, el Dios revelado, el Dios hecho carne, el Dios entre nosotros, el Dios que está contigo y conmigo. Pero por otra parte, mis amados hermanos, Dios nos mostró su gracia cuando nos dio la verdad del Evangelio de Cristo y el don de salvación a través de él. Mira el texto nuevamente. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Vivimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Lleno de gracia y verdad. Por su gracia, Dios nos ha revelado la verdad del Evangelio. Por su gracia, ahora, amados hermanos, podemos conocer lo que antes estaba velado para nosotros. Es interesante porque dice la palabra que Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento. Satanás, el Dios de este siglo, ha tapado los ojos. Literalmente dice que ha puesto velo delante de los ojos de los impíos. Pero este velo es quitado, es retirado por algo que se llama la verdad del Evangelio. Y es por eso que dice que vimos su gloria llena de gracia y verdad. Y cuando esa verdad del Evangelio llega a su vida, tus ojos son abiertos. ¿Recuerdan aquella experiencia del ciego? ¿Quién fue el que dicen que el que te sanó fue pecador? Dice, no, yo no sé. Yo solamente sé una cosa. Antes estaba ciego y ahora veo. Hay veces, esa es la experiencia. A veces no entendemos cómo suceden las cosas, pero yo sé que antes estaba ciego y ahora veo. ¿Por qué? La verdad del Evangelio quitó todo velo, quita toda oscuridad y tus ojos son abiertos. ¿Sabes? Antes de ser cristiano, me vieron un poquito bandolero, podemos decir así, en el barrio, y me decían, hace falta que tú leas la Biblia, a ver si te arregla. Y hermano, quiero decirle que en ocasiones yo tomaba la Biblia y la empezaba a leer, y me gustaba leer. Yo me leí todos los libros de Julio Verne, habido y por haber, todas las novelas policíacas que me caían en la mano, las leía, y leí unos cuantos libros. Me leí en 2 días el libro, los dos tomos de Ivanhoe. Me los leí, que son como 500 páginas cada uno. Leí bastante, pero cuando agarraba la Biblia y empezaba a leer, no tenía sentido. Y la leía y ojeaba y pasaba y me decía, bueno, tienes que empezar desde el final. Y un día me puse a leer el Apocalipsis. Vamos a empezar por el final a ver si entiendo algo. Y leí, pero lo que hice fue coger miedo, empezar a escuchar todas las historias del Apocalipsis. Pero ¿sabes una cosa? El día que yo vine a Cristo, le dije, Señor, yo no sé lo que yo no sé, pero yo me siento mal, estoy condenado. Abre, yo te necesito. Y le pedí a Dios, Dios, ven a mi vida. Yo necesito de ti. ¿Sabes lo que pasó? Mis ojos fueron abiertos y la verdad del Evangelio fue revelada a mí. El Espíritu Santo abrió mis ojos y pude entender lo que es la gracia de Dios. ¿Y sabes qué? Empecé a leer la Biblia. Y no sé si será tu experiencia, pero fue la mía. Cuando empecé a leer la Biblia, era como que todo estaba tan clarito delante de mí. Ciertamente había cosas que no entendía. Habían cosas, pero Dios se fue manifestando cada detalle. Y qué claridad. ¿Por qué? Porque, hermanos míos, por su gracia, Dios abre nuestros ojos y podemos entender la verdad de Dios revelada en Jesucristo. Hermanos míos, Dios nos ha revelado su gracia y su verdad a través de la encarnación del Hijo de Dios. Hoy, tristemente, limitamos el mensaje porque simplemente dejamos la Navidad en el niño que nació en Belén y se acostó en el pesebre. Recuerdo una hermana que allá en Cuba, una hermana muy querida por nosotros, que en cierta ocasión la invitaron en Navidad unos vecinos que eran católicos, unas vecinas católicas, eran muy amigas del barrio, y le invitaron a la iglesia católica porque era Navidad. Y cuenta ella que estaba sentado y empezaron su misa y su cosa, y de buenas a primeras alguien llegó, una de las monjitas allí, no sé, agarró del pesebre la representación del niño y dijo, este es el niño Jesús
es el niño y vamos a darle un besito en los pies ahora. El niño y la gente ahí, y la gente tan animadita dándole besito en el pie al muñequito aquel. Y aquella hermana se queda así, ¿por qué es esto? Asustada viendo y le pasaron el muñequito por el lado y darle un besito a eso. Tristemente, hermanos, para muchos eso es la Navidad. Un muñequito debajo de un arbolito con un pesebre. Pero hermanos, para ti, para mí, que hemos conocido la verdad del Evangelio, la Navidad no es más que, hermano, que la entrada de Dios a este mundo donde se hizo hombre, para que ese niño se hiciera un hombre y un día fuera a la cruz y muriera por tus pecados y los míos. Cuando estamos celebrando la Navidad, no estamos simplemente recordando colores, bombillitos y luminarias. No, estamos recordando que aquel Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. ¿Tú sabes para qué? Para que hoy tú y yo tengamos esperanza, para que hoy tú y yo tengamos perdón, para que tú y yo podamos hoy tener acceso a la presencia de Dios. De manera que cuando estemos celebrando la Navidad, no te quedes aquí, no te quedes en el pesebre, en el arbolito, en estas cositas, no. Esos simplemente son elementos para adornar. La Navidad es el momento cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, vino a este mundo, se hizo hombre, se encarnó, ¿sabe? Para revelarnos la gloria de Dios, para habitar entre nosotros, para que tú y yo podamos tener acceso al Padre. Y como dice la Biblia, de su plenitud bebemos todos. Mis amados hermanos, hoy estamos viendo el mismo mensaje de tantos años del diablo. Tantos años del diablo. El diablo nunca va a decir no creas en Dios, porque el diablo sabe que nosotros, el ser humano, es por naturaleza cree en Dios. Pero ¿sabes lo que el diablo hace? Te cambia el propósito, te cambia el objetivo, trata de cambiarte de vista. ¿Recuerdas lo que pasó allá en el libro de Éxodo? Cuando el pueblo de Israel salió y mientras Moisés estaba en el templo, en el monte, dice que el pueblo esperaba a Moisés y Moisés no aparecía. Y dijeron, bueno, fabrícanos un becerro para adorarlo. Y Aarón construyó un becerro, un buey, algo así, de oro. ¿Y qué fue lo que dijo? Este es el Dios, son los dioses que te sacaron de Egipto. Ellos siguieron adorando a Dios, pero de forma equivocada. Habían cambiado lo correcto por lo incorrecto. Y hermanos, el diablo no le dijo, no crean en Dios. No, todo lo contrario. Él le dijo, crean a Dios, pero de esta manera. Cambió las cosas. Hoy es la misma historia. El diablo no te va a decir, no creas en Dios, pero el diablo lo que va a decir es, cambia, enfócate en otras cosas que son menos importantes. Y hoy estamos mirando el niñito, el arbolito, y nos quedamos, y qué lindo. Hermanos, todo va más allá. Eso fue el comienzo, fue el cumplimiento del plan perfecto de Dios, para que tú y yo hoy pudiéramos tener salvación y vida eterna. La Navidad, sí, es un tiempo precioso, es un tiempo de gozo, es un tiempo de alegría, porque celebramos el cumpleaños de Jesús. Pero recuerda, Jesús nació no para quedarse un niño. Jesús nació no para ser un niño eterno en un pesebre. Jesús nació para hacerse un hombre, vivir una vida perfecta e íntegra y santa como ningún otro hombre, y luego ese Dios hecho hombre morir por tus pecados y los míos. Para que hoy, si tú pones tu confianza en Cristo como tu único Señor y Salvador, entonces Dios te perdona y te da vida eterna. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana y Dios permita que esta Navidad y cada Navidad que celebremos, nos centremos siempre en Cristo y en su plan redentor para nosotros. Que el Señor les bendiga en esta mañana.